34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. El primer tema del Congreso se titula Cáncer de colon, a cargo del doctor David Antonio Martínez Pérez, quien es médico radiooncólogo de AUNA, integrador regional de prácticas y metodologías en radioterapia, AUNA, director de educación y entrenamiento Rayos contra el Cáncer. Buenas tardes para todos. Primero agradecer al comité organizador por la invitación a esta conferencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy importante para la población general y más en medicina general, como es el cáncer de colon y recto. Mi nombre es David Martínez, yo soy médico radiooncólogo de la corporación AUNA. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, vamos a hablar del cáncer colorectal, es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. El 20 al 30% del cáncer de colon está asociado a historia familiar o pólipos o cáncer. 3 a 5% están asociados a síndromes familiares. Los más comunes son pólipos y síndrome de Lynch. Los mayores de 50 años, ya el 30% de estos tiene pólipos y el 95% de los pólipos pueden estar asociados a la generación de manera esporádica. Entonces, si hablamos de Colombia principalmente, el cáncer de colon y recto ostenta el tercer puesto en incidencia y el quinto puesto en mortalidad. Cuando vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de las consideraciones anatómicas y funcionales del cáncer de colon. Pues el colon o el intestino grueso es el último segmento del tracto digestivo, con los diferentes segmentos como el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y el recto. Y aquí los restos alimenticios no absorbidos en el intestino delgado pasan a este, donde son modificados por la flora bacteriana y convertidos en heces. El colon absorbe el agua conjuntamente con nutrientes solubles y ciertas vitaminas que él mismo sintetiza. Entonces, hablando de cáncer de colon como definición, es un tumor o úlcera maligna que se origina en la mucosa del colon, desde donde se extiende hacia comprometer otros órganos, y más o menos el 98% corresponden a adenocarcinomas, ya que eso es de estirpe glandular principalmente. Entonces, cuando vamos a hablar de cómo empezamos a estadificar un paciente con cáncer de colon, es importante tener en cuenta la infiltración horizontal y que de la enfermedad macroscópica podemos tener enfermedad microscópica hasta 2.5 centímetros en extensión o infiltración horizontal de estos tumores. También es importante entender la infiltración vertical, que esto nos va a ayudar a catalogar el T, donde hay infiltración mucosa, submucosa, o de la muscular propia o serosa, y el compromiso de órganos adyacentes, principalmente en nuestro medio. Más o menos el 52% de los pacientes ya se encuentran en estadios T3. También tener en cuenta que a este tumor presenta diseminación linfática y que en la diseminación de manera hematógena, pues principalmente se disemina hacia el hígado, pulmones, huesos, sistema nervioso central, suprarrenales y ovarios. También puede presentar siembra cavidades como diseminación peritoneal y que definitivamente la sobrevida va a depender del estadio que se presente al diagnóstico. Los factores de riesgo que pueden estar asociados a la presentación de este tumor, la genética, un 10 a un 30% por cáncer de colon familiar, estilos de vida y dieta, un tercio de los adenomas podrían ser evitables con adecuados estilos de vida. La dieta rica en fibra, un 27%, tiene menos riesgo de generar adenomas. Y los familiares de primer grado que puedan estar afectados con cáncer de colon y recto pueden tener 2 a 3 veces más de riesgo. Y si hay 2 familiares de primer grado afectados, este riesgo podría verse aumentado de 5 a 6 veces más. Entonces, la edad es importante tener en cuenta que la incidencia se empieza a aumentar a partir de los 50 años y de ahí que por eso los criterios o el momento para empezar a hacer tamizaje es este valor. También la relación
de hombres a mujeres, se presenta más en hombres de 3:1. La raza negra puede presentar un aumento en la incidencia y en la muerte por cáncer de colon en menores de 50 años. Estos pacientes pueden ser de 10.6% versus 5.5% dependiendo de la raza. Y en estos pacientes se puede presentar más en el colon derecho. Aquí una tabla que no me voy a poner a ahondar mucho más en ella, sin embargo, podemos ver que en la medida que vamos teniendo grados de consanguinidad y más personas afectadas en la familia o la asociación con diferentes síndromes genéticos, pues la probabilidad y el riesgo de presentar cáncer en el tiempo es mucho mayor. También los síndromes genéticos que puedan estar asociados a esta enfermedad son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Garner, el síndrome de Oldfield y el síndrome de Turcot, que en aras del tiempo no voy a ahondar mucho más en ellos, pero es importante que los tengamos en cuenta. Y también la presencia de cáncer colorectal previo puede generar que podamos presentar de manera metacrónica otros tipos de cáncer. ¿Qué es metacrónico? Que se presente en otro momento de la vida. También la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn puede aumentar hasta 20 veces la probabilidad de que podamos presentar este tipo de patología, y la presencia de irradiación pélvica o el antecedente de que un paciente haya presentado irradiación pélvica en algún momento de su vida, pues también puede aumentar la probabilidad. Es importante entender la secuencia de en qué momento podemos presentar cáncer de colon y los pólipos colónicos adenomatosis y la secuencia de adenoma, adenocarcinoma. Como podemos ver, aquí hay diferentes pólipos en diferentes tamaños y la presencia de un cáncer en el intermedio. Entonces, más o menos la secuencia desde que se presenta un pólipo, que puede ser adenoma, hasta que volverse un cáncer, el tiempo promedio de este desarrollo es alrededor de 10 años. Y conocer cuáles son los tipos de pólipos que están más asociados a la presentación de cáncer, como lo son los pólipos hiperplásicos, que son los más frecuentes, que no tienen asociación con y de ahí ya empezar con los pólipos adenomatosos, tubulares, tubulovellosos o vellosos, que dependiendo de cada uno van a tener una mayor probabilidad de estar asociados con cáncer. También los pólipos que pueden ser pediculados como o sésiles que pueden ser de base ancha, etc. Entonces, de ahí también la asociación con el tamaño. Los pólipos que son menos de 1 centímetro, que son los más frecuentes, tienen menor probabilidad de asociarse con cáncer, o los pólipos que son mayores de 2 centímetros, pues la probabilidad va incrementando. Entonces, a grosso modo, el riesgo de malignidad pues está asociado a tamaños mayores a 1 centímetro, que tengamos mutaciones del gen KRAS en un 47%. El número de pólipos, entre más pólipos tengamos, mayor va a ser la probabilidad de presentar cáncer. La histología vellosa es el que más probablemente o más prevalentemente se asocia con cáncer, y la presencia de displasia, donde estos pacientes se pueden asociar, o el riesgo puede aumentar hasta 27%. El manejo principal de esta patología o de los pólipos, principalmente como entidad precursora, es la eliminación endoscópica de los adenomas, donde puede reducir la presentación de cáncer de 76 a 90%, la resección por colonoscopia de los mismos. Lesiones grandes, debemos tener una evaluación colonoscópica cada 3 a 6 meses, y también podemos hacer cirugía endoscópica transanal. La displasia de alto grado deben tener márgenes de resección libre. Entonces, ¿qué tipos de polipectomía podemos encontrar? Podemos encontrar polipectomías con asa fría, asa caliente con adrenalina y mucosectomías, como vemos en las diapositivas que estoy presentando. Entonces, dependiendo del tipo de pólipo y el tamaño, pues es el tipo de polipectomía que vamos a indicar. Y es importante ver que en los pacientes que tienen pólipos menores de 5 milímetros, la indicación sería hacer una polipectomía con asa fría. En los pólipos mayores de 1 centímetro, caliente con adrenalina. En los pólipos sésiles o con extensión mucosa, pues se hacen mucosectomías, etc.
Entonces, aquí un diagrama de flujo de lo que acabo de explicar y cómo deberíamos hacer el seguimiento de los pacientes que tienen pólipos. Y adicionalmente, el momento en el cual nosotros tendríamos que hacer los controles de colonoscopia digamos, en la población general y en los pacientes que tenemos antecedentes de pólipos, dependiendo del número de pólipos, si se presentan adenomas o no, si están asociados a historia familiar o no. Entonces es importante que desde el médico general se conozcan estas indicaciones y de ahí poder dar las recomendaciones específicas cuando hacemos promoción y prevención. ¿Qué casos especiales existen? Los pacientes que tienen historia familiar de síndrome de Lynch. Estos pacientes deben tener colonoscopias cada 3 a 5 años. Pacientes que tengan historias familiares de cáncer colorectal en menores de 60 años, cada 5 años. Historia familiar de cáncer colorectal en mayores de 60 años, se debe hacer la colonoscopia cada 5 a 10 años, pero esta ya no va a empezar a los 50 años, sino a los 40. También otros factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo tienen relación directa con el contenido de grasa corporal y el cáncer de colon, principalmente con la obesidad central. La alta ingesta de carne roja procesada, exceso de grasas, exceso de calorías, la baja ingesta de fibra y alcohol podría también estar asociada. El tabaquismo definitivamente es de alguna forma uno de los factores de riesgo que está asociado a todos los cánceres. Y vemos que cuando vamos a evaluar la localización de presentación de esta patología, pues principalmente lo vamos a encontrar en el colon izquierdo entre el 40 al 60% de los casos, en el colon derecho entre 20 a 24%. Se puede presentar de manera metacrónica en 0.7 a 1% y de manera sincrónica en varios lugares del colon en un 2 a un 7%. Por eso es importante que en las colonoscopias nos reporten todo el seguimiento desde el ano al recto, al sigmoides, colon ascendente, transverso, descendente y ciego. Entonces, cuando vamos a hablar de manifestaciones clínicas, pues usualmente los síntomas tempranos, usualmente no tenemos síntomas, o hay un dolor abdominal que puede ser mal definido, la asociación con flatulencias, cambios menores en el tránsito intestinal y la posible presentación de anemia. Dependiendo de la localización del tumor, pues vamos a tener presentación clínica diferenciada. Si es el colon derecho, entonces se puede presentar más anemia, masas palpables, dolor abdominal, fatiga, astenia, pérdida de peso. En el colon izquierdo hay alteración del ritmo evacuatorio, hay dolor tipo cólico, puede presentarse hematoquexia y obstrucciones intestinales. El recto, cuando está en el recto, rectorragias, disminución de calibre de las heces, algo de tenesmo rectal y diarrea mucosanguinolenta y algunos síntomas tardíos, que es por lo general cuando las personas le dan más, digamos que le dan más importancia a este tipo de síntomas cuando ya se presenta el dolor o hay obstrucción intestinal y consultan por urgencias, el sangrado y la anemia. Entonces, ¿qué es importante para hacer el diagnóstico? Una buena anamnesis, la exploración física, una palpación abdominal bien realizada en busca de masas y tacto rectal, pruebas complementarias, bioquímica completa y función hepática, el T-Venom en heces o la sangre oculta en heces, los marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario o el CA19-9. Entonces, de las pruebas complementarias, el gol estándar es la realización de la colonoscopia. Y la colonoscopia bien realizada, como les decía, desde el ano hasta el ciego. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Es el método diagnóstico de elección en esta patología. El enema de Vario nos puede ayudar a evaluar la posibilidad de presencia de alguna lesión, pero no nos da la patología. Si yo hago un enema de Vario, de todas maneras tengo que hacer la colonoscopia para poder tomar las biopsias, etc. La colonoscopia virtual, lo mismo, podemos hacer evaluaciones por tomografía. Sin embargo, esta imagen solamente nos va a decir que tenemos que ir a hacer la colonoscopia para poder tomar las muestras pertinentes. La tomografía tiene una sensibilidad del 80% para catalogar los tumores. Nos ayuda a evaluar la infiltración intramural de los tumores, como vemos acá.
La afectación de órganos adyacentes, una sensibilidad de 80 a una especificidad de 89%, y evaluar el compromiso ganglionar, que es muy importante para nosotros poder catalogar el TNM, que vamos a ver más adelante. También la resonancia magnética nos ayuda a evaluar muchísimo mejor el tamaño tumoral, detecta ganglios linfáticos más pequeños, mayores a 3 milímetros, y evalúa mucho mejor la relación del tumor con la fascia mesorrectal, que es la relación que estamos viendo aquí en las flechas en rojo. El PET scan. El PET scan tiene utilidad limitada en el cáncer de colon, nos ayuda a identificar la enfermedad cuando ya es metastásica, principalmente las metástasis hepáticas en 95 a un 100%, y nos puede ayudar a identificar también enfermedad intraperitoneal cuando estas siembras son superiores a 8 milímetros. El antígeno carcinoembrionario es una glucoproteína de superficie del tracto gastrointestinal, se eleva más o menos en el 40 a un 70% de los pacientes con cáncer de colon y recto, tiene una sensibilidad de un 60 y una especificidad de 90%, y es de utilidad en el seguimiento y en la recurrencia. Si el paciente elevó el antígeno carcinoembrionario al inicio de la enfermedad, pues ese marcador tumoral sí nos va a servir para poder evaluar en el seguimiento de los pacientes, pero si cayó en el 60 o 30-60% de los pacientes que no elevan el antígeno, pues no tiene ningún sentido yo hacer antígenos carcinoembrionarios en el seguimiento porque ese tumor nunca lo elevó. La clasificación TNM, entonces vemos cómo dependiendo de la invasión en profundidad o de la invasión o la extensión vertical del tumor, vamos a catalogar el tamaño del estadio tumoral, el N, que es la presencia de ganglios linfáticos, dependiendo si hay 1 a 3 ganglios o más de 3 ganglios y dónde están localizados, y la presencia o no de metástasis nos va a dar un estadio clínico específico, y dependiendo de eso es que vamos a hacer los tratamientos direccionados al estadio clínico. También es importante saber el grado histológico. Entre menor grado histológico tengamos, el tumor es más diferenciado, y entre menor grado histológico tengamos, hay mayor desdiferenciación. También, cuando los pacientes son operados, tenemos que evaluar si el paciente ha tenido una cirugía de R0, donde hay una resección completa, sin márgenes macroscópicos o microscópicos positivos. Cuando el margen es microscópico positivo es R1, y cuando ya hay enfermedad macroscópica es R2. Dicho esto, entonces, dependiendo del estadio y el TNM, pues está directamente relacionada la sobrevida de los pacientes. A mayor estadio, la probabilidad de sobrevida a 5 años va disminuyendo. Entonces, el tratamiento, pues principalmente lo dividimos en resecable, en paciente que fue resecable y está obstruido, y resecable, y el irresecable que tiene enfermedad metastásica, y dependiendo de eso, pues vamos a administrar diferentes esquemas, ya sea cirugía, quimioterapia, metastasectomías, entre otros. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento de esta patología? Los controles se hacen cada 3 a 4 meses los primeros 3 años, cada 6 meses durante los siguientes 4 a 5 años, y anualmente a partir de ahí. Cada control debería incluir un adecuado interrogatorio, un examen físico, la determinación de marcadores tumorales si estos se elevaron en el diagnóstico, tacto rectal y colonoscopia. Cada 6 meses se debe agregar ecografía hepática, TAC de abdomen y pelvis y rayos X de tórax, porque como vimos, la mayor probabilidad de metástasis de cáncer de colon y recto es al hígado y el pulmón. ¿Cómo prevenir? Pues principalmente tenemos que tener en cuenta que estos pacientes deben tener tamizaje, y el tamizaje, el gold estándar, como habíamos dicho previamente, es la realización de colonoscopias a partir de los 50 años, y como ya vimos previamente, cuáles eran los factores de riesgo. Y
en las colonoscopias, pues hacer resección definitiva de los pólipos y catalogarlos, porque ya vimos que el 75 al 90% se disminuye un 75-90% la probabilidad de presentar cáncer colorectal con este tipo de intervención. También, ¿cómo podemos prevenir? La dieta rica en fibra vegetal y frutas, dieta rica en productos lácteos, moderar el consumo de carne roja y procesada, evitar el consumo de cigarrillo y moderar el consumo de alcohol, no consumir alimentos o micronutrientes en exceso. El ejercicio físico regular reduce el riesgo de presentar cáncer colorectal en un 40%. La quimioprevención, aunque los AINES y la aspirina a dosis bajas pueden ser beneficiosos, no se recomiendan en el uso de la prevención del cáncer colorectal. Esto es un mito que deberíamos empezar a abolir. ¿Qué consecuencias tiene el nosotros no diagnosticar un cáncer de colon de manera adecuada? Se compromete la vida del paciente, se compromete la fisiología colónica y rectal, hay pérdida de la continencia fecal, y hay un defecto estético importante. Las imágenes pueden ser un poco impresionantes, pero definitivamente esto nos ayuda a sensibilizar a qué nos podemos enfrentar en el tiempo. Y como vemos, entre más temprano nosotros diagnostiquemos un paciente, pues mayor va a ser la probabilidad de sobrevida de los mismos. Esto es estadio clínico 1 y esto es estadio clínico 4. Entonces, la resección quirúrgica, como ya comentaba, es la intervención cuando se diagnostica de manera tardía, y cuando empezamos a evaluar la localización de dónde está el tumor y el tipo de intervención quirúrgica que se debe realizar, pues va a haber una pérdida de función específica y los pacientes van a tener que estar sometidos a colostomías temporales o a colostomías definitivas, ¿cierto? Esto impacta la calidad de vida de nuestros pacientes y el ideal es poder llegar a evitar este tipo de intervenciones. Entonces, como conclusión, el screening o tamizaje en la evaluación de pacientes sintomáticos o asintomáticos sin historia previa de adenomas colorectales o cáncer, el seguimiento con colonoscopia para pacientes con historia previa de adenomas o cáncer. La colonoscopia sigue siendo el gold estándar para el screening y prevención en cáncer de colon y recto. La dieta rica en fibra vegetal, baja en grasas y calorías, el ejercicio físico constante y baja de peso son la base de la prevención primaria. Esto es lo que más tenemos que tener en cuenta. Y este es el equipo con el cual me siento orgulloso de trabajar y definitivamente todos juntos podemos lograr más cosas, y es importante tener en cuenta la sensibilización sobre este tipo de patologías para poder diagnosticar tempranamente a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta que tengan.